no se dé a conocer. Entonces es parte de nuestra cultura. Y el hecho de que nos estén bloqueando no quiere decir que no existan, ahí están. Platicamos sobre eso. Y lo que Manuel Zapata Olivella había hecho, empezó a rescatar precisamente lo nuestro, pero desde adentro. Porque cuando uno ve a esas personas están hablando de ellos, sí que somos sujetos, y ellos son entomólogos. Ellos están en el microscopio, en la parte de arriba viendo. Yo tengo la certeza que estos esfuerzos, como decía un luchador afro, solo necesitan un oído receptivo para que toque el fondo el vientre de la madre África y para que toque el vientre del panteón de los mayores. Con un oído receptivo tenemos, y no importa si ese oído tenga melanina o tenga poca o mucha melanina. Lo que sí necesitamos es que ese oído receptivo tenga una profunda vocación de transformación de la injusticia, una profunda vocación de defensa de la naturaleza, una profunda vocación de defensa de la diversidad cultural. In another context that nevertheless applies, Dr. Molefi Kete Asante reveals. During the period of our enslavement, African people were dislocated psychologically, dislocated economically, dislocated culturally, dislocated linguistically. We were, in effect, moved completely off of our own terms. And by being moved off of our own terms, we were decentered. The narratives of our lives were not our narratives. They were the narratives of Europeans. They were the narratives of white people. We participated in those narratives because our own narratives have been basically destroyed, decentered, dislocated, confused. And so consequently, the effect of this is confusion for the African population. El análisis afrocéntrico reestablece la centralidad de la antigua civilización quemética, egipcia, y al complejo cultural del Valle del Nilo como puntos de referencia para una perspectiva africana, de igual forma que Grecia y Roma sirven como puntos de referencia al mundo europeo. De esta forma, el afrocentrista expande la historia humana al crear una nueva senda interpretativa que hace obsoletas y anacrónicas a palabras como negro y de color. África es identificada mediante el tiempo, lugar y perspectiva. Sin la perspectiva afrocéntrica, la imposición de la línea europea como universal obstruye el entendimiento cultural y denigra a la humanidad. Regarding the South Pacific Costa Chica region of Mexico, Israel Reyes Larrea elucidates. Costa Chica black communities, notwithstanding outside influences, resist forgetting their history. A good example of this is embodied by the great women who tell verses, who in family celebrations do not hesitate opportunity to put in her place an opponent, or to produce a memory of a superb improvisation. It is in that orality that one finds the permanence of black culture. That black culture that colonial punishments were unable to uproot. De José María Morelos, sede del foro, le damos la más cordial bienvenida a los representantes de las comunidades negras de la Costa Chica y a quienes comparten en base a lo expresado este mismo interés en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que México es una nación multicultural
y pluriétnica, y que en ella existimos diversos pueblos, comunidades y familias de afrodescendientes que vivimos en el territorio mexicano o con la nacionalidad mexicana y con residencia en el extranjero, hacemos saber que existe un total desinterés por parte del Estado mexicano por reconocer y valorar la presencia africana de su aporte a la cultura y a la historia de México, actitud que se ve reflejada en la ausencia de un marco jurídico que reconozca nuestros derechos a la identidad y a la diversidad cultural, lo que ha derivado en una aplicación de políticas públicas no adecuadas a las características y necesidades de nuestros pueblos, quienes se encuentran en una situación de marginalidad y vulnerabilidad. Por lo tanto, demandamos, 1, el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos negros y familias afrodescendientes mexicanas que vivan dentro o fuera del país, en atención a los aportes a su cultura y a la historia, así como nuestra participación decidida para la conformación de las identidades nacionales de México, lo que debe concretarse en una legislación secundaria que posibilite nuestro derecho a la visibilidad, a vivir nuestra diversidad sin discriminación y sin xenofobia, a la eliminación de los actos de racismo y a la afirmación positiva de nuestra identidad con una perspectiva de género. 2, que hemos emprendido un trabajo por el reconocimiento jurídico de nuestra existencia como pueblo, en contra de la negación sistemática y por la conquista de un espacio en el mapa cultural de México. 3, que es necesario que los 3 niveles de gobierno atiendan nuestras necesidades en términos de educación, salud, nutrición, vivienda, recursos naturales, medio ambiente, economía, cultura y derecho. 4, es necesaria la atención inmediata hacia las actividades agropecuarias, turísticas, forestales y pesqueras, en tanto que es la base para la reproducción material y espiritual del pueblo negro. Manifestamos que en esta exigencia, las organizaciones Colectivo Cultural África, México Negro AC, ECOSTA, Revista Fandango, Museo Regional de las Culturas Afromestizas, Barca Costa, Música y Baile Tradicional AC e investigadores independientes, nos hemos sumado a los reclamos de las familias de afrodescendientes, comunidades y pueblos negros de México. El día 15 de mayo de 2017, los profesores y activistas afromexicanos Israel Reyes Larrea y Angustia Torres Díaz nos recibieron a Kimberly y a mí en su casa, que se localiza en el pueblo afromexicano de José María Morelos, en la Costa Chica, del lado del estado de Oaxaca. Espacio donde pueden consultar libros que hablan sobre la región y bueno, tenemos la fortuna de contar también con tus libros aquí. Esta es la idea de contar con este pequeño centro de documentación. Tenemos muchos libros que no tenemos todavía ahorita la infraestructura como para ponerlos o disponerlos como deben de ser, pero sí tenemos bastantes libros, tenemos videos, tenemos nuestro programa de radio, tenemos fotografías, aquí bailamos la artesa. Entonces este es el espacio que tenemos aquí.
No podemos entender, por ejemplo, la identidad mexicana sin el ritmo, sin los colores, sin los sabores, sin los olores. Es África, ¿no? Por ejemplo, las manos mágicas que guisan y ese sazón, porque como tú dices, no es nada más de agarrar el kilo de masa, agarrar el cuarto de carne, agarrar el no, sino la forma de preparar. Saber su punto. ¿Qué condimento va primero? ¿Qué va después? ¿Qué dice? Que si no quieres tamales de chile También, tamales de chile ajo. Dile que no, porque ella mandé a traerlo. ¿Quieres que hoy no, mi amor? Gracias. Ella mandé a traerlo también. Pues fíjate, qué importante es entender que toda esa lo han hecho por años en esa sabiduría. Por ejemplo, en la medicina tradicional, Angucia, has tenido ahora sí que aprender a curar, y antes de ir a un médico, primero medicina tradicional, que untarlo del huevo, pero aquí lo curamos. No, claro. La vergüenza más recóndita, aquí les saca. Es que sí hay personas que tienen, ¿no? Las que no tenemos. Hay unos que deberían de tener. Y que no tienen. Nos han bloqueado para que no se dé a conocer. Entonces es parte de nuestra cultura. Y el hecho de que nos estén bloqueando no quiere decir que no existan, ahí estamos. Y eso es lo más importante, la resistencia de que nosotros estamos mostrando para mantenernos vivos y poder llegar más allá de donde otros no quisieran. Pero esta gente de base, ¿qué piensa? Ahí está la cuestión. Yo digo, correcto, vamos a mejorar las condiciones de vida. Pero ¿qué tal si el que está acá me dice, no, pero ¿por qué? Si yo estoy bien. ¿Cuáles son los intereses de esas personas? Ahora, como este trabajo que hace Coopera, muy importante, pero como decía Angucia, una cosa es hablar de discriminación desde el escritorio y otra cosa es sentir la discriminación, ¿no? Entonces, ¿cómo poder conjuntar la parte teórica con la parte de esta vivencia? Y que finalmente el producto resultante sea este mejoramiento de las condiciones de vida. Porque ¿de qué sirve hacer 5, 10, 15 foros donde se habla de discriminación y racismo si finalmente el sujeto que tiene que cambiar? No hay hijo de familia que desconozca a su abuela que sea bonito. Y nosotros que nos jactamos tanto de ser una nación de familia y que no reconocemos al familiar más importante, porque no es la tercera raíz de nada, ¿sí? Es una de las partes de nuestra familia quizá la más importante, porque la primera la erradicaron, digamos, y se recuperó de acuerdo a su gran maestro Gonzalo Aguirre Beltrán, no digo de usted, sino de los antropólogos. Él dice que quedó 1.200.000 y que la recuperación vino a partir de esa base. Entonces, si esto fue el área central, bueno, ahí es donde está la mayor parte de la población. La mayoría de los mexicanos de hoy descendemos de los africanos de ese entonces. Y el no reconocer eso y simplemente estarnos robando de nuestra propia riqueza. Por eso yo digo, Marco, que lo primero que tenemos que hacer es reconocer todo ese conocimiento, esa sabiduría de los saberes, pero tenemos que tener los elementos necesarios, y ahí es donde entra la academia responsable, que tiene que acompañar a este pueblo para ese reconocimiento. Yo hago la figura de que tenemos que empezar a hacer como hacen los académicos, ¿no? Los académicos hacen sus reuniones, sus foros, abren los libros y los cierran cuando termina el evento y hasta ahí. Eso yo creo que debemos hacer nosotros también aquí. Aquí reunirnos con la gente del barrio, con la gente de los padres de familia, con la gente del pueblo, con los vecinos. A ver, tema para hoy. No, pues hoy está de moda esta cuestión del empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Y empezar a platicar, a charlar. No necesitamos de tan
ciertas palabras técnicas. Por ejemplo, la angustia, que tiene un poder de convocatoria y que ha llamado a reuniones y que ha venido la gente. Bueno, lo que tenemos que hacer es sistematizar todo eso. ¿Cómo? Y es ahí donde necesitamos la asesoría, por ejemplo, de quienes conocen y saben cómo hacerlo. Por eso, lamentablemente, quedó en mi idea nada más el trabajo que habíamos pretendido hacer con Carlos Rúa, de empezar ya a hacer también nuestra tonda de tambores aquí, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hacemos con la cuestión de la danza, con este espacio, es intentar ofrecer un poquito, ¿no?, de nuestras limitaciones, de todo ese conocimiento que hay. En todos estos libros hablan de la historia. Lamentablemente estos libros no están accesibles a toda la gente. Entonces, si nosotros pudiéramos armar un buen equipo de trabajo y que hiciéramos foros, pero foros aquí, que hoy vamos al foro del barrio del Pacheco, y al foro del barrio del Arenal, ¿no? ¿Te imaginas? Sería, o sea, es un trabajo de base y que ninguna organización lo está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos esperando nada más que nos convoque gobierno, que nos convoque el INAH, que nos convoque CONAPRED. Que nos use alguien. Exactamente, esa es la cuestión. De por qué estamos hablando de esas cuestiones si muchos dicen que el negro ya no existe, ¿no? Yo eso también he dicho. ¿Por qué mucha gente que estudia el tema y que se niega a hablar de la existencia del negro presente y nada más habla de, pues se remonta a la época de la colonia? ¿Por qué están mirando a nuestros pueblos? Y de ahí pues surge todo ese montón de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque queda en esos pueblos, yo digo, reminiscencias, queda en el colectivo mucho de lo que no pudieron quitar sus conquistadores. Pues todo lo que yo entiendo mucho. Profe, yo creo que el poder africano en México es mucho más grande de lo que pensamos. Y no es nada más en la costa, está por todo. Hoy, gracias, y gracias también a la academia, por supuesto, mucha gente ha empezado a conocer, a estudiar, a ir más allá de ese horizonte cultural que ha tenido. Y eso le permite también, bueno, también cuestionar, criticar, no aceptar así de buenas a primeras, bueno, tú dices esto, ¿por qué? Yo creo que es importante lo que mencionas de que ese conocimiento que se tiene, que muchas veces es más por la cuestión de las vivencias, más por el conocimiento cotidiano, y si eso se le inyecta la cuestión pues del conocimiento formal, imagina, ¿no? Entonces ya...